En esta ocasión vamos a revisar los aspectos relativos a la nutrición de las plantaciones forestales, temas concretos de fertilización correcta dentro de las especies y dentro de los tratamientos que se deben de aplicar al momento de manejar correctamente una plantación forestal comercial. Por lo anterior, el objetivo central de este módulo es darle a la plantación las condiciones nutrimentales adecuadas para que tenga el crecimiento que nosotros esperamos o incluso adicional y que éste además sea óptimo para las especies en cuestión. Bueno, entrando un poco en materia, lo que tenemos que entender es qué es un nutrimento. Primero que nada, antes de comenzar nosotros a visualizar o a entender cómo vamos a fertilizar, necesitamos saber primero que nada qué es un nutrimento o qué son los nutrimentos. Y bueno, en términos generales, son elementos esenciales para que un árbol complete de forma correcta su ciclo de vida, es decir, para que crezca. Y son además elementos que forman parte de alguno de los metabolitos de las plantas que precisamente permiten desencadenar algunas reacciones o procesos, en algunos casos enzimáticos, para su correcto desarrollo. Y además tienen una característica específica: no se pueden sustituir. Es decir, si hace falta alguno de estos elementos, el árbol no va a desarrollar de forma correcta porque no lo puede reemplazar por algún otro elemento. Entonces, los nutrimentos juegan un papel trascendental en el momento del desarrollo de la planta porque son insustituibles y forman parte de su desarrollo tanto en la estructura como en los procesos biológicos que tienen lugar dentro de la planta. La forma de clasificar los nutrimentos es en dos grandes grupos: macronutrientes, es decir, aquellos nutrientes que se utilizan en gran cantidad dentro de la planta y que constituyen parte de su estructura, y micronutrientes, que son aquellos que se utilizan solamente para algunos procesos que ocurren dentro de la planta. En el caso de los macronutrientes, se utilizan dos tipos de categorías: uno que son los primarios, que son los que se utilizan en mayor cantidad, y los secundarios, que se utilizan si bien en una alta cantidad, pero no son tan significativos o tan demandantes como los primarios. Y por ello es que distinguimos estos dos grupos para poder entender a cuáles darles mayor prioridad o mayor cantidad al momento que estamos alimentando el árbol con la fertilización. Los macronutrientes primarios se pueden identificar fácilmente, ya que son 6 elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos elementos son los que forman el 95% de la estructura de las plantas y que tienen que ver con la mayor parte de los procesos vitales de las plantas. Es por ello que deben de tenerse en una cantidad suficiente tanto en el suelo como en el ambiente para poder desarrollar de forma correcta el crecimiento de los árboles. En el caso del hidrógeno y del oxígeno, bueno, los vamos a encontrar principalmente en la presentación de agua, ya que muchas de las plantas requieren una alta cantidad de agua. El carbono normalmente está presente en el ambiente y por tanto, bueno, se tiene que tener una adecuada fotosíntesis para poderlo aprovechar. El nitrógeno, fósforo y potasio normalmente están limitados en el suelo y por eso es que tenemos que hacer las aplicaciones de fertilizante, y es por ello que la mayor parte de los fertilizantes se basan precisamente en fórmulas basadas en nitrógeno, fósforo y potasio, ya que con esto completamos nosotros los requerimientos macronutrimentales. Básicamente son fertilizantes NPK más agua y bueno, el carbono que lo tenemos disponible tanto en el suelo como en la atmósfera. Entonces con eso nosotros completamos la macronutrición primaria en el caso de una plantación forestal. Sin embargo, tenemos también por ahí algunos otros requerimientos que son macronutrimentales, pero de nivel secundario, es decir, no vamos a necesitarlos en gran medida. Y ahí tenemos, por ejemplo, el azufre, el magnesio y el calcio, que son algunos de los elementos que también se requieren en cantidad suficiente tanto para afectar las funciones básicas del suelo para permitir la absorción de micronutrientes, como para permitir la realización de ciertas funciones dentro de la planta
para su adecuado crecimiento. Y bueno, normalmente estos se aplican en combinación de fertilizantes de NPK que traen algunas características precisamente de azufre, calcio y magnesio. En algunos otros casos se requieren algunos elementos en cantidades muy pequeñas, como son el fierro, el zinc, el manganeso, el molibdeno, el cobre y el boro. Estos elementos tienen funciones esenciales para el desarrollo de tejidos y algunas otras situaciones específicas dentro de los procesos internos de la planta, y por tanto se debe de cuidar la micronutrición para que la planta crezca de forma adecuada, ya que en algunos casos se generan algunas deformaciones o malformaciones de crecimiento debido precisamente a la falta de micronutrientes. Y estos normalmente se hacen con aspersiones foliares o con algunas aplicaciones al suelo, pero son en pequeñas cantidades suficientes solamente para poder mantener la planta en balance. A pesar de que tenemos clasificados los nutrientes tanto en macro como en microelementos, tanto primarios como secundarios, existen algunos otros que de forma puntual algunas plantas requieren. No todas las plantas los requieren o no todas requieren alguna corrección. Sin embargo, en algunos casos se llegan a presentar algunas deficiencias de cloro, de cobalto, de aluminio, de selenio. Y bueno, ahí es donde tenemos que tener cuidado de ver los síntomas de nutrición en este aspecto, pero es muy puntual en ciertas especies, no es la generalidad de las especies vegetales. Por tanto, este tipo de elementos normalmente no se consideran dentro de los espectros nutrimentales, salvo que se tenga por ahí ciertos reportes para revisar qué acontece dentro de la planta. En algunos otros casos el sílice también llega a ser un elemento esencial, pero al final del día se encuentra biodisponible en gran cantidad del suelo. Por tanto, tampoco se considera como un nutrimento básico. Sin embargo, si nosotros hacemos algunos trabajos por meter algunos nutrimentos, aunque sean bajas cantidades, pues vamos a tener buenos resultados dentro de la planta. Pero es necesario entender que tenemos al nitrógeno, el fósforo, el potasio, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno como los más esenciales, seguido del azufre, el calcio y el magnesio. Esto para que quedemos bien claros y adicionalmente no descuidar lo que son los micronutrientes, que son el fierro, el zinc, el manganeso, el molibdeno, el cobre y el boro. Uno de los principales aspectos que se tienen que considerar al momento de realizar prescripciones nutrimentales, es decir, para definir qué elementos vamos a poner o vamos a aplicar dentro de las plantaciones forestales, pues es la movilidad de los nutrimentos. Los que tienen una mayor movilidad son los macronutrientes primarios, ya que estos van a estar en la constitución de los tejidos vegetativos y bueno, tienen una gran movilidad dentro de la planta. Adicionalmente, también el molibdeno y el magnesio, que son elementos tanto micronutrientes como macronutrientes secundarios, que también tienen una gran movilidad dentro de la planta. El nitrógeno, el fósforo, potasio, carbono, hidrógeno y oxígeno, pues van a tener una gran movilidad y esto hace que al momento que nosotros tenemos que hacer las prescripciones de tratamientos nutrimentales, tengamos que tenerlos en cuenta casi en todas las aplicaciones. Y es por ello que se hacen aplicaciones periódicas, no se hacen aplicaciones puntuales o esporádicas o incluso únicas, como sí pasa en el caso, por ejemplo, de los que tienen poca movilidad, que son, por ejemplo, el fierro, el zinc, el manganeso, el cobre y el calcio. Entonces, este tipo de elementos nos ayudan a poder eh, hacer alguna corrección nutrimental cuando hay una deficiencia. Normalmente estas deficiencias se dan ya porque el terreno propiamente lo tiene o porque la planta consumió todo lo que tenía biodisponible. Entonces, en el caso de los poco móviles, son en realidad aplicaciones puntuales que tenemos que verificar tanto con estudios de suelo o de follaje para verificar que en realidad se encuentran en las cantidades adecuadas. Y los que tenemos en el Inter, que son los que ni son tan móviles ni son tan estáticos, pues son los intermedios, que básicamente son el azufre y el boro, que debemos de tenerlos en el radar por si existe alguna deficiencia, corregirla lo más pronto posible para que el desarrollo de nuestra planta pues sea el adecuado. El conocer la movilidad
de los nutrimentos dentro de la planta nos ayuda a saber qué tipo de prescripciones voy a realizar, si voy a hacer prescripciones periódicas o voy a hacer prescripciones únicas. Entonces, va a depender mucho de la sintomopatía que tenga la planta para poder definir qué tipo de aplicación voy a realizar y bueno, tomando en cuenta también la movilidad de los nutrimentos dentro de la planta. Bien, ahora vamos a ver qué funciones tienen cada uno de los elementos dentro de la planta. En este caso vamos a obviar lo que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, porque pues ya sabemos que es la parte de hidratación y de estructuras de tejidos en el caso del carbono y en el caso del hidrógeno y el oxígeno, bueno, pues es la parte del agua que es para la translocación de nutrientes y demás elementos vitales de la planta y obviamente para su correcto desarrollo y fotosíntesis. Pero más allá de los elementos básicos, bueno, vamos a ver para qué sirve el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los que más vamos a trabajar al momento de fertilizar. Y bueno, comencemos primero por el nitrógeno, que es el constituyente precisamente de los aminoácidos y proteínas, así como de los nucleótidos, que son los precursores del ADN y de las coenzimas, es decir, forma parte de muchos de los elementos vitales de la planta y de muchas de las estructuras que le van a dar forma a sus tejidos. Entonces, por eso es que su presencia es esencial dentro de la planta y es por eso que se le considera un macronutriente primario. El fósforo constituye básicamente parte de los nucleótidos, es parte del ATP, es decir, es parte de la energía que recibe la planta para poder desarrollar sus partes vitales y forma parte de los fosfolípidos, obviamente por su nombre lo dice, y de la fitina, que es una forma acumulable de fósforo en las semillas, es decir, nos ayuda a la reproducción de la planta. Entonces tiene varios puntos vitales al momento de la reproducción de la planta y de constitución de elementos reproductivos. Y por último, el potasio, que bueno, nos ayuda mucho a las funciones reguladoras en cuanto al estado hídrico, es decir, nos ayuda mucho a la acumulación o retención de agua para evitar que la planta sufra estrés hídrico. Y además nos ayuda a la estimulación de la síntesis de azúcares y almidones y también para el transporte de azúcares, es decir, tiene mucho que ver con la acumulación de energía para la planta, así como el transporte de esta energía a las diferentes áreas de la planta. Y es por ello que estos tres elementos son vitales, desde la constitución de estructuras vitales de la planta, así como de funciones vitales, como para la reproducción y funcionamiento básicamente de aspectos de energía. Entonces es por ello que debemos de tenerlo siempre con mucho cuidado al momento que estamos manejando nuestra plantación para que nunca hagan falta estos tres elementos. En el caso del calcio, este constituye los pectatos de calcio de la lámina media, es decir, forma parte de la lámina de las células y forma también los oxalatos de calcio dentro de las células, que regulan a su vez la presión osmótica en las mismas e intervienen en la formación de lecitina, que es un fosfolípido de la membrana celular que influye en la permeabilidad de la célula. Es decir, el calcio lo que nos va a ayudar es mucho a crear lo que son los elementos básicos de la capa que rodea y protege a las células. Entonces, si no tenemos calcio suficiente, la plántula no va a tener un adecuado desarrollo celular y no va a poder hacer sus funciones de hidratación y de intercambio hídrico dentro de la planta. Entonces, el calcio, si se fijan, tiene cierta importancia específica dentro de la planta. Y acuérdense que es uno de los elementos que tiene muy poca movilidad. Luego tenemos el magnesio, que es un componente de la clorofila y de los pectatos de magnesio que están en las enzimas y también dentro de los ribosomas. Y bueno, es parte de los activadores de muchas enzimas. Entonces, al final del día, el magnesio pues es vital porque es parte de la clorofila, entonces por eso es que se vuelven elementos centrales tanto el calcio como el magnesio. Luego tenemos el azufre, que básicamente es para la constitución de proteínas, tanto la cistina como la cisteína, y así como de vitaminas como la biotina y de enzimas. Y a su vez también nos ayuda a sustituir en algunos casos algunos de los fosfatos. Pero bueno, hemos dicho que los nutrientes en general no pueden hacer sustitución entre uno y otro,
pero sí pueden compensar en algunos casos. Sin embargo, pues siempre es bueno mantener el balance. Además, pues el fósforo pues es uno de los elementos macronutrientes, entonces es muy difícil alcanzar a compensar esta cantidad con un elemento menor. Por último, tenemos a los elementos menores o los micronutrientes. Y bueno, en el caso específico del fierro, tenemos que es componente de varias enzimas como la ferrodoxina, nitrato de reductasa y citocromo. Y bueno, lo que hace es activar precisamente la formación de clorofila. Es por eso que cuando hace falta fierro, normalmente las plántulas o la planta en general tiende a tener una coloración rojiza y bueno, esto se ve precisamente por la falta de capacidad de acción de clorofila. Luego tenemos el manganeso, que es un activador de la enzima arginasa y de aquellas involucradas en el ciclo de Krebs, es decir, en la fotosíntesis y en la absorción y desdoblamiento de ATP, es decir, en la alimentación de la planta. Luego tenemos el boro, que básicamente interviene en lo que son los metabolismos de los carbohidratos, es decir, forma carbohidratos dentro de la planta para acumular precisamente energía y que esté disponible para la planta. En el caso del zinc, bueno, también es componente de enzimas, carbónico anhidrasa, e interviene precisamente en la biosíntesis de la AIA. Y el cobre, que también es componente de enzimas del citrocromo oxidasa, e interviene en el metabolismo del nitrógeno, es decir, el cobre nos ayuda a asimilar el nitrógeno y a transformarlo. Si bien son funciones muy específicas, al final del día también son vitales y no se pueden dejar a un lado, pero por la cantidad que tienen, bueno, no son tan relevantes, pero no hay que dejarlas a un lado. Sin embargo, estas funciones en el caso de cuestiones nutrimentales dentro de viveros, pues juegan un papel trascendental porque normalmente la plántula tiene un sustrato que no viene enriquecido con estos micronutrientes y como es un desarrollo muy acelerado, pues lo requiere en mayor proporción. Entonces, en el caso de viveros hay que tener mucho cuidado con lo que son los elementos micronutrimentales, mientras que cuando ya la planta es grande, ya está establecida en campo, nada más hay que verificar que la tenga biodisponible en el suelo y que la planta la esté absorbiendo de forma correcta mediante una verificación del pH y que además no exista alguna deficiencia. De lo contrario, bueno, hay que hacer la corrección lo más pronto posible y solamente se hace normalmente una sola aplicación para hacer la corrección. Aspecto que se debe de entender muy bien es la concentración de nutrientes dentro de la planta. Y esta concentración se mide normalmente en la cantidad del elemento respecto a la materia seca que tiene la planta, ya que como sabemos las plantas un 90 a 95% de su estructura pues es agua. Entonces lo que a nosotros nos interesa es saber cuánto de ese porcentaje de peso seco es nutrimental. Por ejemplo, en este caso que tenemos 5 gramos de materia seca, normalmente atribuible a una plántula como la que tenemos en el lado izquierdo, y nos dice que el 1% es nitrógeno, es decir, que de todo ese peso de la planta solamente tenemos 0.05 gramos de nitrógeno en esta plántula. Y bueno, esto es indispensable entenderlo para que posteriormente podamos interpretar los análisis relativos a nutrición. Otro ejemplo, siguiendo con lo de la concentración de nutrientes, es por ejemplo una plántula que tiene un peso seco de 12 gramos y 0.024 gramos de fósforo. Aquí lo que nos pide es el concepto contrario, qué concentración de fósforo tiene. Y lo único que tenemos que hacer pues, es multiplicar por 100 el 0.024 y dividirlo entre 12, que son los gramos que tiene, y nos dice que tiene 0.2 gramos en 100 gramos de biomasa, es decir, 0.2%. En nutrición, y en específico en la nutrición vegetal, o en el caso concreto de plantaciones forestales, existe una ley del mínimo de von Liebig, y esta nos dice que un árbol crece y produce hasta el grado en el que le permite el elemento presente o disponible en cantidad mínima. ¿Esto qué quiere decir? Como vemos en el lado izquierdo existe un barril.
que nos hace precisamente referencia a la ley del mínimo. Y nosotros vamos a poder hacer que la planta crezca con base en el elemento que esté menos disponible de acuerdo a la proporción que la planta lo necesita. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso vemos un elemento que está muy abajo y por más granos que le echemos a este barril, pues se va a desbordar hasta el nivel que este elemento se encuentra disponible. Aunque tengamos mucho de los demás elementos, al final del día la planta no los va a poder asimilar porque en proporción no puede asimilarlo. Es decir, debemos de hablar de un balance. Más adelante lo vamos a ver. Pero si no tenemos nosotros las concentraciones de todos los elementos en el nivel adecuado mínimo que se requiere, pues aunque tengamos mucho de los demás elementos, no van a poder ser aprovechables para el crecimiento de la planta. Y es ahí donde viene precisamente la ley del mínimo. Debemos de ver cuál es el elemento mínimo que nos está afectando para poderlo compensar y de esta forma obtener los beneficios de crecimiento que nosotros buscamos. De lo contrario, por más que le abonemos o le fertilicemos a la planta, pues no vamos a obtener resultado alguno porque no estamos compensando el elemento mínimo. Entonces siempre hay que buscar primero el elemento mínimo y después compensar todos los demás, porque una vez que compensamos uno, seguramente vamos a tener otro más que nos va a limitar el crecimiento. De esta forma, la ley del mínimo nos dice que una planta solo va a responder a la enmienda del nutrimento limitante, es decir, si nosotros le echamos de otro nutrimento, pues la planta no va a responder, es decir, no va a crecer hasta que nosotros cubramos la deficiencia, es decir, hasta que nosotros le pongamos lo que le hace en realidad falta. Si se aplica un nutrimento no limitante, pues la planta no lo va a poder absorber. Eso hay que tenerlo siempre bien claro, es decir, no vamos a tirar fertilizante por tirarlo. Necesitamos identificar primero qué le hace falta para poder nosotros determinar qué le vamos a aplicar. Por tanto, es necesario encontrar en cada situación cuál es el elemento que nos está haciendo la limitante de crecimiento, para que de esta forma podamos ponerlo en balance y de esta forma la planta sí pueda crecer como nosotros deseamos que crezca, es decir, que crezca mucho. Un concepto que es de vital importancia en términos de nutrición forestal o en el caso de manejo de fertilización en plantaciones forestales comerciales, pues es la curva de Macy. Esta lo que nos va a decir es en qué nivel de concentración se encuentra un elemento de acuerdo con el tejido o la materia seca de la planta, normalmente representado en porcentaje o partes por millón. Y nos va a decir si se encuentra en un nivel deficiente, en un nivel crítico, en un nivel suficiente, en un nivel alto o incluso en un nivel tóxico. Recuerden que si nosotros tenemos mucha cantidad de cierto elemento podemos intoxicar la planta y entonces empezamos a tener problemas de crecimiento. Sin embargo, la planta tiene ciertos niveles de tolerancia, que es donde se encuentra el valor crítico de deficiencia y el valor crítico de toxicidad. Mientras nosotros estemos dentro de ese intervalo, se puede decir que nuestra planta tiene un nivel adecuado de disponibilidad de nutrimento, es decir, está en suficiencia o está en nivel alto. El problema es cuando se encuentra fuera de estos umbrales, es decir, si lo tengo yo debajo del nivel crítico de deficiencia, entonces la planta no va a crecer porque le hace falta nutrimento. Y si yo lo tengo en una concentración muy elevada, es decir, cuando pasa el valor crítico de toxicidad, pues la planta va a empezar a tener algún tipo de problema precisamente por una alta concentración del nutrimento. Entonces es así como dicen en el dicho coloquial, ni tampoco que no lo alumbre, ni tanto que lo queme. Entonces, esto es básicamente el mismo concepto, pero aplicado a las plantas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no exceder las dosis, o sea, no hay que ponerle fertilizante por ponerle, porque podemos intoxicar la planta. Y hay que ponerle porque de lo contrario, entonces la planta no va a crecer. Como podemos ver en este ejemplo con una plantación de teca, un análisis de concentración nutrimental elaborado por Alvarado, en lo que son plantas de 10 años de edad, pues vemos que existe un balance adecuado que está dictaminado por la línea azul y un balance ideal que está dictaminado por la línea verde, donde, bueno, pues los dos se encuentran más o menos equiparables. Y vemos por ahí los resultados precisamente del estudio donde vemos un balance inapropiado.
¿Y por qué es inapropiado? Porque se encuentran precisamente dos elementos fuera de concentración adecuada, es decir, hace falta nitrógeno, hace falta potasio, como lo podemos ver, las líneas rojas se alejan mucho hacia abajo de lo que viene siendo su balance ideal o adecuado. Y en el caso del calcio y del magnesio, pues se encuentran sobrepasados. Es decir, no los pueden absorber. ¿Por qué? Porque le hace falta nitrógeno y le hace falta potasio para poder absorber los otros elementos. En el caso del fósforo, pues se encuentra precisamente en el lugar adecuado, se puede decir que está en balance, pero los demás elementos se encuentran fuera de lugar. Y esto hace que la planta no crezca de forma adecuada. Entonces se requiere, por ejemplo, en este caso, una fertilización con nitrógeno y potasio para que pueda asimilar tanto el calcio como el magnesio y posiblemente va a requerir un poco de fósforo, dado que vamos a generar un crecimiento y obviamente va a requerir un poco más de este elemento. Entonces, esto es parte del balance que se tiene que analizar al momento de diagnosticar una plantación para ver qué elementos se encuentran de forma deficiente o se encuentran de forma abundante. ¿Sí? Y esto, bueno, va a depender de los análisis foliares que se realicen para detectar precisamente estas deficiencias. Uno de los aspectos muy importantes al momento que estamos detectando deficiencias nutrimentales es identificarlas en el lugar adecuado. Por ejemplo, en el caso de los elementos nutrimentales de alta movilidad, como ya hemos explicado antes, nitrógeno, fósforo y potasio principalmente, los vamos a detectar normalmente en las puntas de las yemas o en las yemas del árbol, es decir, en las partes extremas. Y normalmente es en la parte alta, que es donde se encuentra la mayor nivel de desarrollo de la planta. Y es ahí donde vamos a encontrar las deficiencias. Sin embargo, si nosotros queremos detectar deficiencias de nutrimentos poco móviles, tenemos que irnos un poco más hacia la base de la ramilla para poderlo detectar. Siempre la deficiencia nutrimental en cuanto a follaje se refiere, pues vamos a necesitar precisamente follaje. Entonces, si nos vamos a la punta, vamos a encontrar deficiencias de los elementos móviles. Si nos vamos al extremo de la base, vamos a encontrar las deficiencias de los elementos poco móviles. Y esto hay que tener mucho cuidado para poder detectar correctamente dónde se encuentran las deficiencias de cada uno de estos elementos. Ya hemos visto diversos conceptos relativos a lo que es la fertilización y la nutrición de las plantas, pero nos falta revisar un último concepto para poder entender toda esta gama de entendimiento relacionada con la nutrición forestal. Y el tema que nos hace falta revisar es fertilidad del suelo, que muchas veces se habla que el terreno no es fértil, no tiene los suficientes nutrimentos para poder hacer que crezca, pero al final del día no solamente se trata de las concentraciones de nutrimentos, sino se trata también de las propiedades que tiene el suelo. Entonces, la definición como tal de fertilidad del suelo se refiere al conjunto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, las cuales van a impactar en la disponibilidad de los nutrimentos. Es decir, puedo tener yo una gran cantidad de nutrimentos y aún así ser un suelo poco fértil. Entonces, no solamente se trata de la cantidad, sino se trata de más condiciones, más allá de lo que es la concentración nutrimental. Y bueno, dentro de las propiedades físicas, pues tenemos la textura, que es la retención de agua y de nutrimentos. Es decir, la textura va a impactar precisamente en estos dos elementos. La otra es la densidad, qué tan compactado está, porque eso nos va a impactar en la retención de agua, de aire y obviamente en el poder de capacidad de desarrollo radicular. Es decir, si es un suelo muy compactado, la raíz le va a costar mucho trabajo romper. Y entonces podemos hablar de que el suelo, a pesar de que tenga muy buena concentración nutrimental, pues simplemente no va a poder romper de forma adecuada el suelo. Y por otro lado, la profundidad. Acuérdense que muchas veces los suelos son pobres en cuanto a cantidad de suelo tienen. Y esto se debe precisamente a que la raíz no va a poder explorar a gran profundidad. Entonces esto va a depender de factores geológicos, ahí sí no hay de otra. Y bueno, lo que buscamos siempre es tener suelos profundos. De lo contrario, bueno, aplicamos una diferente técnica de preparación y con eso podemos hasta cierto punto compensar la profundidad del suelo. Por otra parte, en el caso de las propiedades químicas, en algunos casos también entran aquí las biológicas,
La fertilidad del suelo va a depender del pH. El pH lo que va a hacer es decirnos qué tan disponibles van a estar ciertos nutrimentos. Es decir, el pH nos va a limitar la capacidad de absorción de ciertos nutrimentos en el suelo a pesar de que estén disponibles. Yo puedo, por ejemplo, tener una alta cantidad de fierro, pero si no tengo el pH adecuado, la planta no lo va a poder absorber. Dentro de las propiedades químicas también entra la concentración nutrimental, es decir, cuánto tengo de concentraciones de cada uno de los elementos, de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etc. Y hasta cierto punto es lo que dictamina la fertilidad o, en su defecto, las deficiencias de fertilidad. Existe otro concepto que es el CIC, que es la capacidad de intercambio catiónico, que es la capacidad química del suelo para detener los nutrimentos y que la planta no los pueda absorber. Si tenemos un CIC muy elevado, la planta no va a poder absorber los nutrimentos, entonces necesitamos hacer por ahí algunas correcciones. Normalmente se realizan con calcio, que es para poder hacer las correcciones tanto de pH como de CIC. Y tenemos obviamente la materia orgánica, que es la que nos ayuda precisamente a poder retener agua, nutrimentos e incluso recircular los nutrimentos. En algunos casos también existen propiedades biológicas, como es el caso de ciertos elementos biológicos como las micorrizas, que también se requieren para la adecuada absorción de nutrimentos por parte de ciertas plantas. Entonces, las micorrizas en algunos casos, por ejemplo, en el caso concreto de pinos, es indispensable para la fijación de ciertos nutrientes como el nitrógeno, o en algunos casos se utilizan leguminosas precisamente para asimilar nitrógeno de la atmósfera. Entonces, ciertos elementos biológicos a veces también forman parte de la fertilidad del suelo y debemos de tenerlos vigilados con cierta regularidad. En algunos casos son algunos hongos que benefician a la planta y bueno, algunas bacterias que precisamente nos ayudan a descomponer la materia orgánica. Entonces, ese tipo de elementos, aunque no los mencionamos de forma visual, pues también tienen cierto juego dentro de la fertilidad del suelo y hay que tenerlos en cuenta al momento de analizar las propiedades y decir que nuestro suelo en realidad es fértil. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de mucha utilidad y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de Bosquia y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, para que con esto juntos innovemos para valorar los bosques. Hasta la próxima.